Un saludo para cada uno de ustedes, estimados amigos. Bienvenidos a esta entrevista que vamos a tener el día de hoy. Una entrevista muy especial en la editorial de VIR. Desde ya les invito a que se suscriban a nuestro canal, que nos puedan seguir en las redes sociales y por supuesto puedan hacer todas las consultas que deseen de los libros que estamos publicando, libros mayormente de estudio, de apoyo en el estudio tanto de la Biblia y como también de la historia del cristianismo. Y hoy tenemos, ¿no es cierto?, un invitado especial que es el doctor Raúl Kerbs. Él es profesor de la Universidad Adventista del Plata ya por varios años, especialmente en el área de la filosofía. Y como algunos conocerán su trayectoria, quizás otros no, permítanme decirle que él ha escrito también distintos artículos de estudio, siempre ha estado muy involucrado en la investigación en esa área. Y en algún momento voy a mencionar su última obra, dos sendos libros bien interesantes, amplios, de los cuales, ¿no es cierto?, hemos todos estado muy de cerca enterados, seguido su trayectoria. Así que hoy día vamos a hacer una entrevista especial, la vamos a, ¿no es cierto?, vamos a ver una primera parte, después vamos a hacer una segunda, acerca del nuevo proyecto que Editorial de VIR muy pronto, ¿no es cierto?, van a tener ustedes conocimiento de conocer. Este material se llama, es un libro, es una miscelánea de artículos y que tiene por título Pensar el tiempo del fin, Biblia, filosofía y cultura. Es un libro muy especial porque tiene distintos actores, distintos autores, vamos a decir así, desde el área de la filosofía, de la literatura, de la psicología y de la teología. Y ya vamos a explicar con más detalle ese proyecto en un video aparte, en la presentación del volumen mismo. Pero hoy el doctor Kerbs, que nos acompaña, voy a entrevistarle brevemente porque vamos a hacer algunas preguntas acerca de dos trabajos que él está publicando, que ya han sido publicados previamente, pero debido a su actualidad, debido a los contenidos que contienen estos materiales que siguen muy vigentes, me parece a mí, vamos, ¿no es cierto?, a conversar un poco de eso para también que este registro, esta entrevista quede como un valioso material educativo para todos nosotros. Así que, en primer lugar, te saludo, Raúl, ¿cómo has estado? Un gusto conocerte en persona ahora acá, bueno, vía virtual y tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Alan. Es un gusto saludarte y también participar de esta entrevista con estos temas tan interesantes. Gracias por invitarme y por incluirme en este proyecto editorial. Sí, no, y las gracias a ti porque sé que siempre, ¿no es cierto?, estás muy ocupado, también siempre sirviendo a la iglesia, ¿no?, en alguna forma a través de la academia y eso se valora muchísimo. Así que yo inmediatamente quiero hacerte algunas preguntas y la primera es como la más para entrar en calor, como se dice dentro de este recorrido. Primero voy a hablar y vamos a conversar acerca del primer texto, un texto largo, ¿no es cierto?, que trata y que se titula de esta manera. Ya vamos a hablar de eso, que es La traición fatal, la cultura contra la educación. Ya el título es muy atractivo, muy llamativo, pero antes de entrar a ese título, quisiera preguntarte, Raúl, ¿qué es lo que te motivó a escribir un artículo como este, que entre comillas sale un poquito de tu área, ¿no es cierto?, estrictamente filosófica, y después también otro texto que vamos a comentar que es sobre la ética en la posmodernidad? ¿Qué te motivó a escribir estos trabajos? Bueno, como parte de mi tarea docente acá, yo he enseñado la materia, la cátedra de filosofía de la educación. O sea que por mi trabajo yo estoy vinculado de alguna manera con el tema de la educación. Y por el lado de la filosofía, yo conocí muchos libros, muchos autores que hacen análisis muy interesantes, poderosos e incluso alarmantes sobre, bueno, lo que globalmente podríamos llamar la cultura posmoderna. Son análisis que apuntan a distintos aspectos, porque los distintos autores se especializan en distintos fenómenos de la posmodernidad, pero ¿qué ocurre? Esos
autores no aplicaban su análisis crítico de la posmodernidad a la educación. Eran libros dirigidos al análisis de la cultura en general, a los fenómenos predominantes, pero después la pregunta era, bueno, ¿qué implica el pensamiento de tal autor, tal otro autor para la educación? Entonces yo me fui formando la idea de que la cultura posmoderna, por los fenómenos predominantes que la caracterizan, tiene un impacto en la educación que que es negativo. Es positivo en muchos aspectos, pero tiene aspectos poderosos que son muy negativos y que le están atacando las bases de la educación tal como la hemos entendido tradicionalmente. Ok, sí, y yo creo que justamente es muy acertado esa especie de diagnóstico que tú haces, pero una reflexión crítica. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención el título de este primer artículo que se llama La traición fatal, ¿no? Es como una cuestión de muerte casi, fatal, y después le colocas la cultura contra la educación, es como una contra. ¿De dónde nace o por qué quisiste darle esa intención a a ese título? Bueno, la traición es fatal porque la educación siempre se funda en la cultura y la cultura se reproduce a través de la educación, entre otras cosas, pero fundamentalmente a través de la educación. Eh, y entonces se puede hablar de traición a la educación porque ciertos fenómenos de la posmodernidad, como el predominio de la tecnología, el mercado, los medios de comunicación, si bien en sí mismos no son tan graves, no traicionan la educación porque su objetivo no es la educación. El problema de la traición empieza cuando esos ámbitos invaden la cultura y son adoptados por la cultura para definir los valores, los ideales, la identidad humana, el futuro. Y entonces esos fenómenos de los cuales posiblemente hablemos en un rato, esos fenómenos a través de la cultura, primero impregnan la cultura, y como la educación se basa en la cultura y quiere transmitir la cultura que hay, entonces empieza a transmitir una cultura que no tiene intereses educativos, porque los intereses de la economía de mercado, de los medios de comunicación, de la tecnología, no son educativos, no nacieron para educar, pero invaden la cultura y ahora la educación se basa en esa cultura que no tiene, digamos, se caracteriza por fenómenos que no tienen un propósito educativo y que la destruyen además. Mm. Ese es un problema serio, ¿no? Traiciona justamente la esencia misma, diríamos, de la educación, por decirlo así. Claro, porque predominan en ella, digo, en la cultura, fenómenos como, por ejemplo, bueno, la industria, la tecnología, la economía de mercado, la globalización de los medios de comunicación, la Wow. invasión de esos medios en la vida privada y pública. Y todos esos elementos, esos fenómenos, nunca tuvieron un interés educativo. Pero ahora la cultura los adopta o permite que predominan y marquen la vida de los individuos y marcan entonces también la educación. Y si querés un ejemplo rápido, la educación ha querido incorporar rápidamente la tecnología o ha querido copiar rápidamente a la televisión. ¿Por qué? Porque, digamos, la escuela se vuelve aburrida comparada con la televisión. Claro. Entonces, cuando el maestro quiere incorporar, por ejemplo, la televisión o los teléfonos inteligentes, termina siendo un papel, me parece, lamentable. Mm.
porque le está mostrando a los alumnos una imagen de la educación como algo que se subordina fácilmente al orden vigente, al status quo. Y justamente la educación trata de cambiar eso. ¿Por qué? Porque tiene ideales y tener ideales significa ir más allá del presente para perseguir algo que supera el presente. Entonces el maestro termina siendo una pantomima ahí adelante, esforzándose, tratando de meter la televisión o los teléfonos celulares o videos o películas a la fuerza. Entonces eso confunde a los alumnos, porque la separación entre la escuela y la vida fuera de la escuela se empieza a borrar. Sí, así es. Y justamente yo quería repasar ahora en forma más precisa algunas cosas que justamente acabas de decir que son muy interesantes, tú los abordas en tu artículo y que comentaras un poquito acerca de algunos puntos. Por ejemplo, tú colocas allí entre varios puntos que hay un olvido de las tradiciones y la historia. De hecho, es como que incluso un cierto desprecio hacia la historia, las tradiciones culturales en la forma en que se está impartiendo la educación. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué pasa ahí? Bueno, antes de la posmodernidad, que empieza más o menos en los años 60, 70, ya la modernidad había endiosado la razón y desde la razón había criticado todas las tradiciones del pasado. Ya la modernidad había empezado el trabajo de ver a las tradiciones del pasado como ideas, cosmovisiones propias de la infancia de la humanidad, por así decirlo. Y la modernidad se consideraba que había llegado a la adultez. ¿Por qué? Porque predominaba la razón. ¿Y qué hace la posmodernidad? La posmodernidad denuncia que lo que la modernidad ha hecho es endiosar la razón. Es decir, poner un nuevo absoluto, crear un nuevo mito. Es decir, el racionalismo y la razón, la posmodernidad dice, son otro mito. ¿Por qué? Porque piensa que tiene verdades absolutas, que tiene la solución a todos los problemas humanos, que es la salvación del hombre. Entonces la posmodernidad critica a la razón moderna. Y junto con la razón moderna también elimina todos los otros mitos. ¿Por qué? Porque lo que propone la posmodernidad es que no hay que proponer nada. No hay que proponer soluciones, ideologías, utopías para los problemas humanos. No hay que proponer soluciones porque no hay solución. Por eso la posmodernidad no va a proponer una nueva solución a los problemas humanos. Va a dejar todo como está. Porque descree de todos los relatos, las narrativas, y como destrona a la razón, le abre el espacio a las emociones, los sentimientos, los sentidos, la corporalidad. Entonces, eh, no es que ahora eso ocupa el lugar de Dios, pero le abre el espacio a todo eso. También le abre el espacio a las tradiciones del pasado, porque como ahora las tradiciones del pasado ya no están bajo el juicio crítico y celoso del racionalismo moderno, ahora las tradiciones aparecen bajo la forma del multiculturalismo. Es decir, todas las tradiciones son dignas de respeto, son iguales, pero no son vinculantes y ahí empezamos con el problema. ¿Por qué? Porque son dignas de respeto, es decir, bueno, vos venís de esta tradición, tenés esta característica interesante, pero no es importante, no es la verdad. Y entonces las tradiciones son usadas en la posmodernidad simplemente como retazos para armar un collage. Incluso hay un autor que habla del collage para formarse una idea del mundo, una idea de mí mismo, de la vida, pero es un collage tomando ideas, es como un eclecticismo que toma y un poco de acá, un poco de la televisión, un poco de religiones orientales, un poco de
la tecnología, y arma un collage que es totalmente, puede ser totalmente incoherente y contradictorio en la personalidad de los individuos. ¿Por qué? Porque ahora ya no gobierna la razón. Entonces se puede construir cualquier cosa. Por eso es que las tradiciones del pasado ahora tienen voz, pero es una voz que no tiene autoridad. Es algo que los individuos usan. Si me gusta esta tradición del pasado, es interesante, ¿no? Y la sumo, la mezclo con esto y con aquello y con lo otro, y eso me gusta, no importa si es coherente, porque la puedo usar, esta la puedo usar en esta situación de la vida, esta tradición la puedo usar en otra situación de la vida, y puedo tener distintas máscaras, y así entonces las tradiciones del pasado quedan totalmente como silenciadas. Perdón, Alan, no te estoy escuchando. Perdón, siempre pasa eso, ahora sí. No te decía yo que justamente cuando nos recordabas la modernidad, había una fuerza en la historia, era importante, pero eso sufrió un cambio brutal, digámoslo así, y en la educación hoy en día, si bien, claro, se sigue enseñando historia, cátedras de historia, pero no tiene una fuerza como tú bien nos recordabas y que es tan importante. Nosotros en algún momento vamos a hablar de la Biblia un poquito, de cómo la Biblia presenta una alternativa a esto, pero la Biblia es importante en la historia y hoy en día uno le pregunta a los jóvenes acerca de las tradiciones culturales y hay a veces un desconocimiento casi completo, aún desde la propia historia, desde donde uno vive, de la nación y todo eso. Hay otro tema que es súper interesante, que daría para un tema completo, una conversación, que es lo que podemos denominar el dominio de las imágenes por sobre la escritura. Tú reflexionas una cosa bien interesante, que es lo que hace la imagen cuando entra a la mente humana versus lo que produce el acto de la escritura o de la lectura. ¿Tú puedes comentarnos un poquito de eso? ¿Qué pasa acá con este predominio casi absoluto de las imágenes versus lo que es la escritura y la lectura? Bueno, varios autores de estos que yo te comentaba que son interesantes, pero no bajan su planteo de la educación, varios de ellos, repito, han caracterizado y criticado a nuestra cultura como la cultura de la imagen. Esto comienza con la televisión y con la publicidad visual, que empezó a tener importancia. Eh, Hay un dicho que utilizaban mucho los que estaban interesados en la industria de la publicidad visual y también los defensores de la televisión. Y es esta famosa frase de que una imagen dice más que 1000 palabras. Exacto, sí. Bueno, entonces lo que yo quiero mostrar en esta parte del artículo es que esa es una falsedad, es falso, porque es lo que les interesaba decir a los que estaban en el negocio de la televisión y de la publicidad visual. ¿Qué pasa con la imagen? La imagen no habla, la imagen muestra cosas concretas, pero no habla. Ahora, por supuesto que en la publicidad visual, esas gigantografías enormes que hay hoy, en la televisión, la imagen siempre es acompañada por la palabra. Fíjense que eso es notorio. ¿Por qué? Porque siempre tiene que aparecer una palabra escrita en una gigantografía o en la televisión tiene que haber alguien que hable. Sin el auxilio de la palabra, la imagen no existiría como existe hoy en la cultura. Entonces, la imagen muestra cosas concretas, pero la palabra nos hace pensar en cosas abstractas. No hay ninguna imagen que pueda producir en la mente humana, por ejemplo, el concepto de libertad, de esperanza, de amor, de odio. No hay ninguna imagen que pueda instalar en nuestra mente ese concepto, esos conceptos que son abstractos.
Entonces, mientras que la imagen desarrolla el pensamiento concreto que es propio de la infancia, la lectura y la escritura desarrollan el pensamiento abstracto, que es propio del hombre adulto, que puede pensar usando conceptos abstractos. Por eso es que cuando la imagen predomina, muchos autores dicen que la cultura de la imagen infantiliza a la humanidad, porque la acostumbra a un modo de comunicación que trabaja en el nivel de las cosas concretas. Y cuando eso predomina y va en detrimento de la lectura y de la escritura, hace que el pensamiento abstracto que nosotros necesitamos para analizar la realidad, para criticarla, eso no se desarrolla, se va atrofiando. Ahora, aparte, hay una pregunta acá que voy a hacer, pero me hace pensar, interviniendo en esto, de que por supuesto que eso, aunque no vamos a desarrollar eso plenamente, esto que tú acabas de decir, por supuesto tiene un daño más que colateral con respecto a la lectura de la Biblia, por ejemplo, porque ya la gente, O, bueno, los jóvenes no quieren leer, mucho menos un libro religioso. Entonces se produce un problema para quienes, por ejemplo, queremos enseñar de la Biblia, predicar, y la gente no, ni siquiera lleva la Biblia a veces a la iglesia, ¿no? claro, y yo me pregunto, o sea, yo veo que no queda otra que utilizar los medios audiovisuales para predicar el Evangelio, porque es lo que la mayoría de la gente mira. Mm. Ahora, lo que yo me pregunto es, usando esos medios, digamos, cuánta profundidad se puede lograr en cuanto a la comprensión de la Biblia, de las doctrinas. Y además, no creo que sea bueno cuando alguien se conoce el cristianismo, conoce la Biblia, pero no a través de la lectura propia, sino de la imagen, de la palabra de otro, pero Exacto. no de la lectura, y no se le hace un hábito la lectura diaria de la Biblia. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo buscando imágenes. Además, hay otra característica de la imagen, que la imagen no exige ningún esfuerzo. Mm. Para ver imágenes hay un solo requisito, no ser ciego. Claro. Y entonces eso ha llevado siempre a preferir las imágenes, a buscar las imágenes, porque las imágenes no exigen esfuerzo, en cambio la lectura y la escritura exigen un esfuerzo sostenido, controlado, y entonces ahí es donde también digo, la predicación del Evangelio, esta imagen dependencia podría tener su aspecto negativo, pero yo no desconozco que hoy en día no podemos dejar de usar esos medios, pero habría que ver cómo le complementamos lo otro. Claro, así es. Sumamos la lectura personal de la Biblia. Bueno, esta es la idea. Hay otro punto más antes de ir a quizás dos preguntas finales, pero también en el artículo tú hablas del auge de la tecnología, que ya algo avanzaste en eso, el auge de la tecnología y la economía eh, con respecto a la formación de una conciencia crítica. La gente, tú algo mencionaste con la industria cultural y lo que estábamos hablando recién del predominio de la imagen desde los años 60, sobre todo con la invención de la televisión. Eh, pero entonces, ¿quiere decir esto de que la tecnología particularmente y cómo está invadiendo, ya la invadió de hace bastante rato lo que es la educación en su conjunto, no estaría, digamos, careciendo de la creación o formación de una conciencia realmente crítica en las personas, en los estudiantes? Claro. Es decir, el problema de la tecnología instala en la sociedad actual la idea de que la solución a los problemas humanos es tecnológica. Y cuando hay un problema hay que buscar una tecnología. Y con eso se excluye la solución a problemas que son muy urgentes en la vida humana y yo diría que son prioritarios. ¿Cómo podemos resolver tecnológicamente un problema moral?
Eh, no lo podemos. ¿Cómo podemos escribir una poesía con tecnología? ¿Cómo podemos formular un sistema filosófico con tecnología? Eh, y entonces lo vemos sobre todo en la medicina, por ejemplo. En los problemas de salud, nosotros pensamos que la salvación está en la tecnología. Y, por ejemplo, la tecnología generalmente pasa por la conveniencia de la industria farmacéutica, etcétera, etcétera, y se descartan muchas soluciones naturales, digamos que a los problemas de salud, por ejemplo, incorporando una dieta adecuada, instalando hábitos saludables. Entonces la gente ¿qué hace? Confía solo en una pastilla, en un tratamiento que involucre la tecnología, porque eso genera como más confianza, más seguridad, y se descartan otras soluciones. Pero yo vuelvo a los problemas morales, los problemas filosóficos, los problemas religiosos. La tecnología nos deja, la tecnología se queda en silencio frente a esos problemas. Y entonces ocurre otra cosa. Cuando estamos colonizados en nuestra mente por la tecnología como solución de los problemas humanos, a su vez suben al primer plano en importancia los problemas que se pueden solucionar tecnológicamente y quedan olvidados y en un segundo plano los problemas morales, por ejemplo. Y eso el individuo no aprende, el niño no aprende, porque el niño aprende a resolver todo ahora con la inteligencia artificial, con el teléfono celular, con internet, que les ahorra ir a los libros, tremendo eso. Eh, y entonces los problemas más importantes para el hombre ahora son los que se pueden resolver tecnológicamente, pero los problemas más importantes de la vida humana no son esos, porque uno puede tener soluciones a problemas de salud, perfecto, pero de pronto mi vida no tiene sentido. Y entonces la tecnología no me va a resolver eso. Y yo no estoy preparado, no fui preparado por la educación, porque la educación puso el énfasis en la tecnología, porque la tecnología se le metió en el aula. Y los individuos no están preparados para reflejar, como vos decías en la pregunta, no están preparados para un pensamiento crítico, empezando por la crítica al llamativo predominio de la tecnología en la vida humana. Ahí tiene que haber una pregunta, es decir, ¿cómo puede ser que esto sea tan importante? ¿Cómo puede ser que la solución de estos problemas sea más importante que la solución de los problemas morales, del sentido de la vida, del amor, de la felicidad que falta en la humanidad? ¿Cómo criticar una humanidad que endiosa la tecnología? Y esto, la tecnología no nos va a formar una mentalidad crítica para criticarse a sí misma. La tecnología se protege de eso. Y la economía introduce el patrón del consumo como modelo, digamos, como patrón de éxito y felicidad. ¿Quién es feliz? El que consume. Ese es feliz. El que puede tener el último teléfono, el último reloj inteligente y el consumo, digamos, la economía necesita el consumo renovado. Las cosas hoy no se hacen para durar, se hacen con la famosa obsolencia programada. Entonces el individuo se vuelve una víctima de correr detrás de lo último. Y hay otro problema que ha sido señalado por un autor particularmente, y es que como la economía necesita que la gente compre, pero compre rápido, compre mucho y compre repetidamente, que descarte rápidamente las cosas como anticuadas, y algún autor dice que ahora el centro en realidad no es la posesión de los objetos, no es decir, yo compro y ahora tengo el objeto y estoy feliz. No. ¿Por qué? Porque mediante la publicidad la economía vende sueños, vende ilusiones. Entonces cuando el individuo compra un objeto, por ejemplo un televisor,
un teléfono celular, una computadora, compra una ilusión. Y el objeto, ¿qué va a pasar? Lo va a desilusionar. Lo va a desilusionar. Entonces el autor dice, ahora lo más importante no es tener, no es consumir, es el acto de comprar. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque lo importante es el acto de comprar. El individuo se siente bien cuando puede comprar, pero después no disfruta. Y con eso va la cultura del descarte, ¿no? El descarte permanente, sistemático, de cosas que todavía sirven, pero es decir, y ahí la economía nos lleva a algo completamente irracional. ¿Por qué? Porque estamos satisfaciendo necesidades que no tenemos, por eso la economía a través de la publicidad inventa necesidades y luego inventa la idea de que, bueno, el objeto te va a dar la felicidad esto, pero no te la da, entonces no, ahora este sí. Entonces, esto de que lo importante no es el objeto, que yo ya lo tengo y digo, bueno, esto es lo que yo quería. No, el objeto no es no es lo que yo tenía en mi mente cuando estaba ilusionado con comprarlo. Vieron, viste que en los negocios, en las tiendas, los objetos, es muy importante, por ejemplo, el tema de cómo iluminarlos, cómo pintarlos, cómo lavar, hasta en las verdulerías, las frutas se tiñen y se iluminan bien para hacer como que sean más de lo que son. Y eso de paso va junto con lo que otro autor llama la cultura de las apariencias. Entonces el sujeto compra, pero después llevas eso a tu casa y sin la iluminación, sin el lugar, esos espacios limpios, idealizados que tienen las grandes tiendas, cuando lo pones en tu casa, no es el objeto que habías visto allí. Entonces, lo importante ahora es el acto de comprar, porque el objeto, a veces el objeto ni se usa, eso lo han señalado muchos autores. Se compra y se usa. Claro. Entonces, ahí eh, tenemos algo muy malo, a lo cual se suma todavía el hecho de que la economía y la industria vende el mismo objeto, pero con pequeñas diferencias. Un objeto que tiene tales prestaciones, otro que tiene las mismas prestaciones, pero tiene una más. Y el otro que es de este otro modelo, de esta otra capacidad. Entonces, la producción diversificada le da al individuo la ilusión de que él elige, pero elige entre objetos que tienen diferencias marginales, insignificantes. Pero el individuo cae en la ilusión de que él decide, cuando en realidad no decide nada, porque comprar un auto que tenga una pantalla tal y un auto que tenga otra pantalla o no tenga una pantalla no hace una gran diferencia en... Hay ciertas cosas que son importantes y que la tecnología nos ayuda, pero cuando se producen objetos con esa diversificación que tiene la intencionalidad de engañarle al individuo, de creer que él elige, eso es lo irracional que tiene la economía, siempre aliada con la tecnología, porque van juntas. Mm, interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Dos preguntas más para después terminar, por lo menos con respecto a este primer artículo, y después tendremos una conversación bastante más breve sobre el segundo artículo, que es más corto, pero es interesante, la leo textual. Desde que abordaste este tema hace unos años atrás, el tema que estamos hablando ahora, ¿qué otros aspectos críticos de la cultura crees que se han sumado en esta contra la educación hoy en día? Hay varios, seguramente, pero... Claro, este artículo fue escrito hace unos años atrás. Y entonces no había ciertos fenómenos había algunos que habían surgido, pero todavía no tenían la preponderancia que tienen ahora. Y como tenemos poco tiempo, te menciono solo tres: Internet, los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo entra esto en juego junto con lo anterior? La televisión fue anulando el contacto social. Por ejemplo, en los hogares era el centro de atención y fue anulando el contacto, o sea, el diálogo.
Una vez que la televisión debilitó el contacto social, vino Internet y convirtió el contacto social en virtual. Es decir, la televisión destruyó el real, o digamos, no lo destruyó completamente, pero lo desvalorizó. Y ahora Internet lo convierte en virtual, es decir, no real. Ahora, y esto se empezó a dar en los primeros servicios de chat, de correo electrónico, y ahora con los teléfonos inteligentes, las redes sociales, ¿no? Que nos llenan de personas que influyen en nosotros, pero son personas que se contradicen, uno piensa una cosa, el otro y entonces vamos adoptando modelos, o los niños, los jóvenes, imagínense, van adoptando modelos, tienen sus ídolos, ya no es como en la televisión que había un pocos canales, ahora hay miles de posibilidades que van invadiendo la esfera del individuo y le van creando una personalidad inestable, eh, sin una identidad firme, sin valores centrales, sino, ¿no? Identidades que son contradictorias, que son superficiales. eh, y entonces esto lleva al problema de que los individuos no pueden construir una personalidad consistente. Entonces, en psicología, en la época posmoderna, y eso es un dato que yo lo he tomado de una encuesta y de algunos de otros estudios que se han hecho, ¿cuál es el motivo de consulta más eh, que predomina más? Vengo a la terapia porque no sé quién soy. Claro, ¿cómo vas a saber quién sos? Fíjate, Alan, en la época anterior a la posmodernidad, el individuo, el niño, tenía contacto social con pocas personas, sus padres, maestros, vecinos, abuelos. Los imitaba a pocas personas, pero las imitaba en todo. Entonces podía formar una identidad firme. Pero ahora, en la vida posmoderna, imagínate, ¿con cuántas personas entra en contacto un individuo en la vida real, digamos, a lo largo de un día de trabajo? Sale, toma un medio de transporte en el trabajo y luego el teléfono celular y las pantallas y ver qué dice fulano, y este video que dice, la gente está, de paso, esto destruye la capacidad de atención, ¿no? Porque la mente termina limitándose a soportar digamos, a concentrar su atención en algo que dura unos segundos. Hay estudios hechos y que muestran que los que que usan mucho sus teléfonos celulares, no pueden atender a algo que dura más de lo que duran los videos en los teléfonos celulares. Y entonces, imagínate, lo que se necesita para leer un libro. Necesitas atención sostenida, constante, y el video de los famosos Reels, los videos de Instagram, de TikTok, ¿cuánto duran? Incluso está establecido cuánto pueden durar para ser vistos. Creo que las investigaciones científicas hablaban de 8 segundos. Entonces la mente busca lo fácil. Así como la imagen es fácil, acá nuevamente aparece eso, ¿no? Los videos son fáciles y me acostumbran a no exigirle esfuerzo a mi mente. Eh, y la inteligencia artificial crea una ilusión también. Crea la ilusión de que realmente tiene la respuesta a los problemas, cuando en realidad, digamos,
nos da la ilusión de que es creativa. Pero la inteligencia artificial está limitada por el conocimiento actual que existe en todo lo que es Internet, toda la información que está publicada en diarios, blogs, artículos científicos, libros escaneados, libros publicados, está limitada a eso. Pero cuando hay que buscar una respuesta nueva a un problema, una respuesta nueva, la inteligencia artificial no nos puede dar una respuesta nueva. Ayer, a propósito, cuando estaba pensando en esto, le hice una pregunta a la inteligencia artificial Ujú. y le pregunté, con respecto a esto de las diferencias marginales entre los objetos de consumo de los que hablé hace un ratito. Entonces hay un autor que se llama Lipovetsky, y Lipovetsky las llama diferencias marginales. ¿Sí? Un vaquero que tiene una rotura en un lugar en la rodilla y otro vaquero o pantalón vaquero, ¿no? Que tiene una rotura como se usan ahora en el muslo. Qué diferencia importante en la vida, es una diferencia metafísica, lo digo irónicamente. Sí, por supuesto. Entonces le pregunté a la inteligencia artificial cómo se llaman, según Gilles Lipovetsky, le puse el nombre también por las dudas, cómo llama a esas diferencias entre los objetos de la sociedad de consumo. Y me contestó muchas cosas, pero no me dio la respuesta. Entonces yo le puse a continuación, usé Gemini, la aplicación de Google, y le puse, en la respuesta anterior no diste la respuesta correcta. Lipovetsky llama marginales a las diferencias entre los objetos. Y entonces me respondió, sí, discúlpame si mi pregunta no fue precisa. Efectivamente, Lipovetsky llama marginales a las diferencias entre los objetos. Es decir, yo le di la respuesta, pero no la tenía. Claro. Yo dije, vamos a probar con esto. Entonces, bueno, yo creo que todos conocen las limitaciones, pero el problema está en los que confían. Entonces, ¿qué es lo que haría falta para usar la inteligencia artificial? Haría falta juicio crítico, porque me está repitiendo lo que se sabe. Y de lo que se sabe, no sabe todo. No, no. Yo ayer comprobé que no sabía eso. Y eso que Lipovetsky es un autor que tiene un estilo donde repite permanentemente sus ideas aplicadas a distintos ámbitos. Entonces habla de diferencias marginales, y lo dice muchas veces. Y la inteligencia artificial no lo captó, se le escapó. Sí. La pregunta es, con toda esta cultura que tenemos, que se confabula contra el pensamiento, ¿cómo podemos abordar las soluciones de la inteligencia artificial con un juicio crítico? Completarlos con valores, con identidades, con respuestas nuevas. Además, hay otra cosa todavía. Como la inteligencia artificial se basa en lo que se sabe, si tú le das a la inteligencia artificial un texto, por ejemplo, de teología, para que te lo edite, viste que hay servicios de inteligencia artificial que son pagos, que son muy complejos, para que te edite un texto. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Se va a basar en una filosofía, en lo que es la tradición cristiana, con toda su influencia griega. Y tú puedes darle para que edite un texto y te lo cambia. Te pone la ideología, te pone las ideas acerca de Dios, del hombre, que están en la tradición cristiana que tiene una contaminación filosófica muy importante. Te va a meter conceptos dualistas acerca del hombre, Dios como un ser atemporal. Entonces, después de que te edite el texto, tenés que leerlo y empezar a corregir. Y yo te digo, yo no sé cuánto tiempo va a tener que pasar para que la inteligencia artificial tome conocimiento de Internet y de los papers, de la filosofía bíblica. Yo creo que eso nunca va a ocurrir. Tremendo, tremendo lo que dijiste, sí da para hablarlo eso, ¿ah? Se ha pensado, están habiendo muchas reacciones sobre lo que tú acabas de mencionar. Y bueno, déjame decirte que esa es una cosa que quise
incorporar de por qué te invitamos también, Raúl, a este proyecto, porque tienes una cosa bien interesante que es ver las presuposiciones, siempre estar viendo los fundamentos de, y eso me lleva, por honor al tiempo, por respeto a tu persona también, yo quisiera condensar lo que iba a ser en la segunda parte en una pregunta y después terminar totalmente. No Ok. te preocupes, ¿sí? Y Sí. es como haciendo una unión con el segundo paper breve que justamente calza como de justo, ¿no es cierto? Porque en este segundo texto que tú escribiste, que se llama Ética en la posmodernidad, tú hablas de algo interesante que, repito, nos ayuda a entender mejor ahora desde el lado de lo que se ha propuesto hoy en día en la posmodernidad precisamente. Y tú hablas de que primero no hay una motivación moral real en la posmodernidad y su ética, y le llamas incluso una motivación, ¿cómo le llamas? Es esencialmente cínica, ¿no es cierto? Y das un catálogo bien amplio de qué se dice hacer y al final se hace otra cosa o se busca. Entonces mi pregunta acerca de ese aspecto es, eh, ¿a qué te refieres especialmente cuando hablas de que hay una especie de moral cínica, una ética que se dice, ¿no es cierto?, preocuparse, por ejemplo, por el medio ambiente y por otras cosas más, pero en esencia no erradica, dices tú, el mal. O sea, eso es lo que presenta incluso la Biblia. No está preocupada de eso, sino solo de moderar el exceso. Algo así tú mencionas en tu trabajo. Claro, el problema de la ética posmoderna, y la primera pregunta que me hago es si a eso se le puede llamar una ética. Eh, Hay un autor que dice que estamos en una época posmoral, pero él dice que finalmente hay una ética, y es que esta ética no cuestiona la idea de que el valor más importante, de que lo más importante en la actualidad es la realización de los proyectos individualistas de vida. Es decir, el derecho del individuo a realizar su propio proyecto de vida, el que él elija. Es decir, eso es una base egoísta. Ahora, no es una ética indiferente a ciertos problemas, a ciertos males, como vos mencionaste el medio ambiente. Por ejemplo, yo menciono ahí el artículo cómo se logró que se distingan, por un lado, el espacio para los fumadores, por otro lado, para los no fumadores, las legislaciones contra el acoso sexual, el acoso laboral, contra la discriminación racial. Y esas son preocupaciones éticas de la posmodernidad. Pero, ¿en qué sentido son preocupaciones morales? En que la ética posmoderna quiere que se controlen esas cosas para que no estorben, que por ejemplo el fumar, la destrucción de la naturaleza, el acoso, la discriminación, no interfieran en el camino que va recorriendo el individuo que persigue su proyecto individualista de vida. Se los quiere controlar para que no sean obstáculos. Pero fíjate, horario de protección al menor y después lugares para fumadores, pero seguir fumando. No vender bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, pero una vez que cumplís 18 años ya podés ser un alcohólico perfectamente. Eso es cínico. ¿Por qué? Porque al tener una base egoísta, no puede, a través de esas preocupaciones, como por ejemplo la ecología, el medio ambiente, la contaminación y todo eso, eso está bien. Incluso como cristianos debiéramos involucrarnos en eso. Pero eso no como parte de un plan de despejarle el camino al individuo para que realice cualquier proyecto de vida. Nosotros podemos colaborar en eso, pero como parte del proyecto divino de erradicar el mal. Y ahí está la diferencia entre la ética cristiana y la ética posmoderna. Que la ética posmoderna quiere controlar los excesos del mal para que no
no impidan la realización de los proyectos individualistas. Fíjate que dije egoísmo, ahora digo individualismo. Quiere controlar esos excesos, pero no quiere erradicar el mal. ¿Por qué? Porque no va a la raíz del mal. No va a la raíz del mal. Y es decir, quiere controlar ciertas manifestaciones del individualismo, pero digamos, si son malas, por ejemplo, el individualista que quiere fumar, quiere beber, este, ese puede hacerlo mientras que no invada el derecho del otro. Pero no se dice, eso está mal. En cambio, en la ética cristiana hay cosas que son malas en sí mismas, son malas, siempre son malas. No deben formar parte de ningún proyecto de vida. Y yo, siguiendo más a fondo, hay que decir que la ética posmoderna desconoce la raíz del mal. En primer lugar, el egoísmo. Y el problema de la ética posmoderna es cómo se puede controlar, cómo podemos estar seguros de que siempre vamos a controlar ese egoísmo cuando lleva a excesos del mal que molestan a otros. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a lograr eso? De que lo vamos a poder controlar, pero en el tiempo, que dure en el tiempo. ¿Cómo podemos evitar que surja, no sé, un Hitler o, no sé, una cosa así, un individuo así? Y haciendo una crítica bíblica, yo creo que la ética posmoderna limita el mal al pecado que mora en mí, como dice Pablo, pero no lo llama con ese nombre, obviamente sería muy ofensivo. O sea, dice, bueno, hay un egoísmo, está bien el egoísmo, el problema es que hay que controlarlo. Y entonces ya define mal el pecado que mora en mí. Hace una definición muy suavizada, muy edulcorada. Y además se olvida de lo que dice Pedro, del diablo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces la ética posmoderna no sabe nada de eso y además define el mal de esa forma edulcorada, muy conveniente a, por ejemplo, yo soy un individualista posmoderno y sé que en África pasan hambre o en tal lugar hay un desastre, entonces yo participo, como yo lo comento ahí en el artículo, participo de un concierto musical de solidaridad y la entrada consiste digamos, el pago de la entrada consiste en llevar un alimento no perecedero o mirarlo por la televisión y a través del celular donar $5. Ese es mi compromiso con los desfavorecidos de la tierra. ¿Cuánto cuesta teclear en el celular y donar $5? ¿Es un compromiso muy grande? No. Es un compromiso eh, suave, ligero, que no implica sacrificio. Y ahí hay otro tema de la ética posmoderna. Disculpame que lo estoy extendiendo, pero hay tantas cosas acá. Y es que la ética posmoderna renuncia al sacrificio individual en bien de un bien mayor. Renuncia al sacrificio del individuo en busca de un bien mayor. No hay valores absolutos en la ética posmoderna. Entonces, en las éticas anteriores siempre el individuo se sacrificaba. Se sacrificaba por el otro, por la humanidad, por la voluntad divina o por lo que sea, se sacrificaba. Eso es lo que la posmodernidad elimina, el sacrificio individual, para erigir en el centro la libre realización de los proyectos individualistas de vida. Sí. Mira, Raúl, quería terminar esta interesante conversación, que siempre pasa eso cuando los temas son muy buenos, como que van abriendo otros, ¿no? Eh, pero esta pregunta quisiéramos condensarla con los dos papers que tú escribiste y la escribí de la siguiente manera. Yo sé que has escrito una extensa obra recientemente que trata sobre, el título de tus libros son una construcción de la teología cristiana. Son dos tomos gruesos, ¿no es cierto?, donde hace un trabajo tremendo allí.
Y teniendo todo este análisis y desarrollo filosófico de tal envergadura de lo que te tomó años escribir allí, entonces teniendo todo eso en cuenta, la pregunta es, ¿qué piensas que el pensamiento bíblico puede aportar para un cambio o transformación hacia una mejor y auténtica educación? Y por qué no decir ética también. ¿Qué piensas de eso, del pensamiento bíblico con respecto a todos estos problemas que hablamos hoy día, que tú desarrollas muy bien en tu trabajo, pero ahora la Biblia en este plano educativo y ético? Bueno, lo que yo creo que se puede hacer, y eso requiere justamente el trabajo de la deconstrucción. Pues la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué la educación cristiana, no sé si podemos decir falló, o incluso el mensaje cristiano, es, fue siendo silenciado, reemplazado por otras filosofías, otras ideologías? ¿Por qué no tuvo poder en el mundo? Bueno, yo creo que una de las causas es que el pensamiento cristiano tomó ideas filosóficas, primero griegas, durante toda la Edad Media, después modernas, y con eso se contaminó con ideas que fracasaron y que hicieron fracasar al cristianismo como proyecto de salvación, como proyecto educativo. Y entonces, ¿qué ocurrió con todo eso? Es que la Biblia no tuvo la palabra, porque los conceptos de Dios, del hombre, del mal, del bien, de la salvación, fueron definidos desde la filosofía. Por ejemplo, tomando las ideas griegas, la salvación consiste en superar la materia y el tiempo, porque la materia y el tiempo son malos. La Biblia no enseña eso. Eso fue criticado en la época moderna como una idea falsa. ¿Sí? La materia no es mala, el tiempo no es malo, dijo la modernidad. Eso es bueno, incluso ahora la posmodernidad pone la corporalidad, la sensualidad como algo importante. Pero la Biblia no enseña que la materia y el tiempo son malos. Tenemos que cambiar eso. Y entonces hacer una propuesta educativa que no esté contaminada por esas ideas. Y con respecto a la ética, el hecho de construir la tradición cristiana, que no es una deconstrucción por sí misma, sino que es de tirar abajo un edificio, cambiar los cimientos, poner la Biblia como cimiento y volver a construir algo nuevo. Entonces la ética cristiana va a estar fundada en conceptos bíblicos y entonces podrá haber una propuesta que el pueblo cristiano, bíblico, que siga la Biblia, puede hacerle a la sociedad, a la humanidad en este momento. Porque la Biblia no fue escuchada. La reforma protestante falló. Los mismos reformadores se volvieron a comprometer con ideas filosóficas. Y hoy sabemos muy bien que el protestantismo está en un camino muy rápido de unión nuevamente con el catolicismo. Y entonces el proyecto de sola escritura, la escritura como única fuente de verdad, no fue realizado en realidad. No fue realizado. No se llevó a cabo. La palabra bíblica fue silenciada por la palabra humana de las filosofías humanas. Entonces, si nosotros sabemos, si podemos con la ayuda de Dios construir una teología, una doctrina, una filosofía de la educación sobre la base bíblica, podemos ofrecer algo distinto. Hoy la humanidad está resignada a lo que hay. La posmodernidad trajo un mensaje falso. No hay futuro, porque todos los proyectos, las ideologías y las utopías, la marxista fracasó, la de los nazis fracasó, la de los comunistas fracasó, y el proyecto de la economía capitalista nos habla de un progreso indefinido. Progreso, más tecnología, más producción, más riqueza. La pregunta es, ¿progreso hacia dónde?
Eso no lo responde. Entonces las ideologías y las utopías han fracasado, entonces ya nadie cree en nada. Y entonces creo que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, seguir la Biblia y decir, hay una solución, pero esa solución viene de Dios, pero no solo, no es Dios el que salva así como crea. Cuando Dios crea, Dios dice, sea hecho y fue hecho. En la salvación, Dios no puede hacer eso porque tiene que respetar la libertad humana. Quiere decir que la salvación individual está condicionada por mi aceptación. Pero como la salvación ya no consiste en superar la materia y el tiempo, sino que va a consistir en una intervención primero de Dios en la vida individual, cambiándola y restaurándola a la imagen. De paso, ahí está el ideal, ¿sí? El ideal bíblico de vida humana que empieza en esta tierra, porque el cielo no es en esta tierra, pero empieza en esta tierra. Y si no empieza en esta tierra, no empieza nunca, porque la formación del carácter, en la realización del ideal divino, cuando creó al hombre, eso el cristianismo lo silenció con estas ideas de que la salvación, la inmortalidad del alma. Entonces, estas ideas que ya fueron ridiculizadas, abandonadas, aunque en la cultura secular todavía se siguen sosteniendo, pero creo que una solución, una propuesta bíblica que traiga frente al escepticismo, a la indiferencia posmoderna, a la incredulidad, a esa, no me viene la palabra, pesimismo incluso, porque es feo pensar no hay futuro. O, por ejemplo, decir el futuro es lo que tenemos ahora. Eso es todo lo que podemos esperar. Eso lleva a la desesperación. Y creo que el mensaje bíblico trae esperanza. Pero trae la esperanza en un Dios que está comprometido con la materia y con el tiempo. Y que va llevando adelante su plan de salvación, no desde arriba, digamos, nos arranca del cuerpo y nos lleva el alma al cielo, sino que va realizando su plan de salvación a través de la historia. Eso nos va a permitir mostrarle a la gente cómo interpretar lo que va pasando en el mundo y cómo todo esto va cumpliendo las profecías, y entonces todo esto nos va a llevar después a la intervención de Dios. Es decir, hay una solución, y un mensaje de la Biblia que creo que la gente necesita hoy es que hay una erradicación definitiva del mal. Mientras que la posmodernidad quiere limitar los excesos del mal, y quiere decir que el mal será eterno. De paso, eso es una idea maniquea que tiene la posmodernidad. El bien y el mal existen siempre, desde la eternidad, ¿sí? Hormuz y Arimán, los dos dioses, el del bien y del mal. Y la posmodernidad tiene un poco esa idea, va a existir siempre el mal. Qué feo que es eso, qué perspectiva deprimente genera eso. Entonces ahora la idea de una erradicación, por supuesto que hay que tener fe, pero la fe la da Dios, si nosotros se lo permitimos. Sí, no, y excelente. Te agradezco mucho por este tiempo valioso que nos has brindado, Raúl. Recibe un saludo afectuoso de parte nuestra, de quienes van a después mirar esto con atención. Y recuerden de que lo que nos ha conversado Raúl está escrito, va a estar publicado muy pronto, ¿no es cierto? Ya en estos días, para que ustedes puedan leer en su detalle completamente la información que está provista allí. Todo lo que escucharon en esta entrevista está con información, con bibliografía, mucho más extendido, más otros Sí. materiales, ¿no es cierto?, que aparecen en ese lugar. Así que espero que tengan un excelente día el día de hoy y acuérdense de suscribirse, de seguirnos en las redes sociales y seguir de cerca todas las noticias de la editorial de VIR. Un saludo muy grande para cada uno y para ti, Raúl, en especial. Muchas gracias. Lo que dije hoy fue muy sintético. Los invito a todos a ir a los textos que va a Sí, publicar la editorial.
para ampliar, porque algunos pueden decir, ah, pero no dijo esto, no tuve en cuenta esto. Bueno, espero que vayan a los textos. Agradezco mucho a Alan, lo saludo a él y los saludo a todos los que vayan a ver este video. Eso, perfecto. Muchas gracias. De nada, ha sido un placer.